No llores porque terminó. Llora porque eres un desastre emocional que jamás entenderá que las cosas nunca funcionaron y que él realmente no te quiere. Si no fuera tan tonto, se daría cuenta que lo único que necesita para salvarse de su miseria es a una chica como yo. Pero incluso si me sacara el corazón frente a sus ojos y gritara, eso te pertenece y siempre lo hará, solo le estaría mostrando más vulnerabilidad de la que ya vio y de la que claramente no estaba acostumbrado. De repente entendí que respetarme a mí misma no tenía nada que ver con enviar videos míos chupándome el dedo, y que todo esto era más una cuestión de dejar de sacrificarme y aprender a aceptar y vivir y olvidar a chicos que no lo merecen, chicos que eyaculaban al segundo en el que me miraban a los ojos y chicos que me hacían, hicieron y hasta ahora me hacen llorar. Me amaba con tanta pasión que ya no podía salir conmigo. Y aunque proclame ser libre y salvaje por naturaleza, a veces estos asuntos de amor se le escapan de las manos a bellas chicas como yo. Y si me provoca fantasear sobre su mano, recostada sobre mis piernas desnudas en una sala de cine, escalando poco a poco, dedo por dedo, hasta llegar a mi entrepierna, lo haré. Y si me provoca revisar cada una de sus redes sociales y cuentas por 6 horas seguidas, asegurándome de anotar mentalmente el nombre de cada mujer con la que haya interactuado, resignándome a que haga lo que haga o actúe como actúe, su ser siempre estará adherido a mi piel, lo haré. Mis muestras de amor salen de lo más profundo de mi corazón, pero las veces en las que pienso en él son solo para complacer a mi vagina. Hombres como mi ex pueden hablar de penetrarme hasta el esófago por horas de horas, pero en el acto solo se resignan a darme la mano, mirarme en los ojos, contemplar lo bello que son mis labios. El día que decida volver, me levantaré de mi cama más temprano de lo usual, iré al trabajo, ordenaré un vaso de agua en el almuerzo, y continuaré dominando la oficina como la mujer empoderada que soy. Solo en casa, tras haber consumido 3 botellas enteras de alcohol, le mandaré 18 mensajes pidiéndole perdón por haber borrado todos nuestros recuerdos de Snapchat. Pero hasta ese entonces no me dejaré consumir. La inocencia en los poros de mi cara desaparece cada vez más y ya comprobé que no hay nada más inútil que ponerle esperanzas a un hombre que decide abandonarme cuando estoy en lo peor de mí. En mi soltería podría visitar cabinas de besos diariamente en fiestas patronales a las cuales la entrada es gratis. Porque al fin y al cabo, ¿a quién debo serle leal ahora si lo único que tengo es a mí misma? Durante toda nuestra relación, tuve más ataques de pánico que en todos mis años escolares, y aún así decidí llamarlo amor. Él seguirá siendo un chico que ni siquiera es capaz de traer su billetera a una cita, mientras que si yo no tuviera tantos complejos maternales, ya habría escapado a Sudáfrica en compañía de mi psicóloga de la infancia, tras habernos casado en una ceremonia a la que todos asistieron en drag. Las lecturas feministas que saqué prestadas de la biblioteca no parecen ayudarme con la manera en la que me siento sobre él. El pasar del tiempo arruina activamente mi rutina cuando dejo de cumplir con mis propias metas del día para imaginar cómo se habrán sentido sus dedos likeando las fotos de otra mujer. Despejo mi mente todas las mañanas repitiendo mantras que le quitan su inmerecido título de amor de mi vida a quien provocó cuchillas en mis brazos las noches en las que decidía demorarse más de 10 minutos en responder a mis mensajes. Pero me empiezo a cuestionar si es tal vez solo mi reciente consumo de marihuana el que me está provocando estas nauseabundas ganas que le tengo a él. Mi mente no deja de reproducir audios ficticios en los que le ruego a través de una oración que venga a salvarme,
porque mientras más me ignora, más lo deseo, y mientras más lo deseo, más daños me dan ganas de hacerme. En espacios en los que no pertenezco, pienso, ¿a qué brazos correría si se encontrara en un cuarto con todas las mujeres a las que he amado? ¿Puede alguien tener tanta seguridad en sí mismo como para deshacerse con tanta facilidad de la única persona con la que realmente tenía un futuro? Desearía estar llena de mariposas y papas fritas en el estómago en vez de esta horrible ansiedad que me carcoma el cerebro día a día cuando pienso en él, pero supongo que no podemos tener todo lo que queremos en la vida. Lo amé con sus tatuajes y sus complejos de abandono, y es así como eligió pagarme ahora. Tal vez debí regalarle una guía de cómo no malinterpretar llamadas telefónicas por su cumpleaños, porque le estoy dando todas las señales y aún no recibo ninguna indirecta de que quiera volver. El periódico local publica mi horóscopo y coincidentemente me aconsejan mantenerme alejada de los hombres que me hacen daño hasta que aparezca el indicado. A mí jamás me compraron un anillo, pero imaginariamente le tasqué en el dedo más grueso de mi mano, convirtiendo mi libertad en roca cuando escuché a mi ex chico admitir por primera vez que ya no siente amor por mí. Supongo que mis sentimientos eran más fuertes. Nuestra conexión se debilita. Hizo sus sueños y su vida entera y creo que nunca fue compatible conmigo. Y como lo veía venir, ya no volverá a llamar o mandar un mensaje de texto. ¿Aló? Bien, ¿tú? Te extraño mucho. ¿Vas a venir? Qué bueno. Yo también estoy igual, me duelen horrible los ovarios. Es mi segundo día. Pero si quieres podemos prepararte orégano las dos. Y ver películas y... O también podemos ir a una proyección a las 7. No, es una de mis películas favoritas, pero si quieres podemos ir. ¿En serio? No, no lo conoces, pero igual me encantaría. Supongo que durará 3 horas. Escúchame, a mí también, pero si quieres puedes venir a mi casa. Preparamos té de orégano, tomamos las dos y vemos muchas películas. O vienes a mi casa igual, preparamos té de orégano y salimos juntas. Y tengo chupetines también. Sí, porque los compré pensando en ti. De hecho, ahorita estoy comiendo uno y te extraño.